Capítulo 14. ¿Cómo manejar situaciones desafiantes de capacitación? Nadie dijo que iba a ser fácil. Detallamos el proceso de capacitación en los capítulos 12 y 13. Obviamente requiere de gran disciplina y de mucho tiempo para hacerlo correctamente. Si todo va conforme al libro de texto, es una experiencia maravillosa para todos los involucrados y conduce a un desempeño confiable y repetible que lleva a los administradores de calidad a un estado de nirvana. Sin embargo, no siempre es sencillo y nosotros no siempre tenemos todo el tiempo para hacerlo bien. No existe el mundo perfecto. En este capítulo revisamos algunos de los desafíos especiales de capacitación que se encuentran con frecuencia. La capacitación dentro de la industria se refiere a ellos como problemas especiales de instrucción y brevemente discute cómo manejarlos en la clase de instrucción del trabajo. Toyota pone más énfasis en estas situaciones porque tienen una relevancia directa con el trabajo que se hace en Toyota. Creemos que los que la CDI llama problemas especiales son más la norma que la excepción y, por lo tanto, merecen un comentario adicional. Capacitar personas es una de las tareas más desafiantes debido a la variación inherente en cada situación. Cada sesión de capacitación variará por la dificultad del trabajo, la capacidad de aprendizaje del estudiante, u otros problemas varios que puedan surgir. Un preparador experto debe ser capaz de ajustar continuamente su método conforme ocurren los desafíos. Afortunadamente muchos de los desafíos son de naturaleza similar y el preparador puede dominar unas cuantas técnicas que pueden aplicarse a una gran variedad de situaciones. En cualquier situación de capacitación existe una situación ideal que será mejor, no siempre es posible lograr la condición ideal debido a las circunstancias atenuantes. Esfuércese siempre en utilizar el mejor método posible y solo baje a un método de menor grado cuando no haya alternativa. Los siguientes son algunos desafíos comunes de la capacitación que podrían encontrarse. Aprender cómo manejar esos desafíos pueden darle una idea de cómo manejar otras situaciones que usted enfrentará. Capacitación a la velocidad de línea. Capacitar a la velocidad de línea es un desafío en prácticamente cada lugar de trabajo. Una persona no tiene que trabajar en una línea de ensamblaje para que esto aplique. Recuerde que el material y la terminología originales de CDI, que utilizamos aquí, tenía el propósito de utilizarse en lugares de trabajo de manufactura. Nosotros mantenemos la misma terminología, pero ampliamos el concepto para aplicarlo a todos los lugares de trabajo. Se refiere al hecho de que la mayoría de las tareas tienen un ritmo deseado o un tiempo límite, el ritmo del trabajo no se detendrá necesariamente para que se lleve a cabo la capacitación. El trabajo necesita terminarse mientras el estudiante aprende y se vuelve experto. Algunos trabajos no son parte de un flujo conectado como una línea de ensamblaje y tienen un grado mayor de flexibilidad, pero existen generalmente ambos, un ritmo deseado y una cantidad de trabajo a terminarse en un período de tiempo específico. En caso de los empleados asalariados, pueden tener que trabajar horas adicionales si no aprenden a terminar su trabajo dentro del marco de tiempo deseado. Si un ingeniero no cumple el paso planeado para diseñar un nuevo producto, el proyecto entero puede retrasarse, y cientos o miles de otros se retrasarán como resultado de ello. Capacitar a la velocidad de la línea es especialmente desafiante en una situación de línea de ensamblaje en donde el trabajador está conectado mediante una banda transportadora con otros trabajadores o maquinaria. En Toyota es crucial capacitar a los miembros del equipo mientras la línea mantiene un paso uniforme debido a la naturaleza de conexión de toda la operación a un tiempo takt-time compartido. Un ejemplo clásico de cómo ve la gente la capacitación para una operación en una línea de ensamblaje es en el programa de televisión Yo amo a Lucy, en el cual Lucy y Ethel van a trabajar a una fábrica de chocolates. El supervisor les enseña, en una capacitación más bien corta, a inspeccionar los chocolates mientras la línea está en movimiento muy lentamente. Lucy y Ethel piensan que el trabajo será facilísimo y se instalan cómodamente. Gradualmente, la velocidad de la línea aumenta y más chocolates empiezan a aparecer. Abrumadas, Lucy y Ethel intentan todos los medios para mantener el paso, empezando a trabajar más rápidamente, después comiéndose los chocolates y finalmente escondiéndolos en sus ropas. La supervisora aparece y ve que Lucy y Ethel mantienen el paso y grita, acelera. Que es por supuesto, el chiste. Desafortunadamente, esta visión de la vida en una fábrica se mantiene comúnmente y en muchos casos la experiencia de los trabajadores es solo eso, un período muy corto de capacitación seguido de un rápido lanzamiento al fuego.
Cuando trabajamos con las empresas, nos sorprende ver a una persona que obviamente está luchando por mantener el paso, evidenciado con frecuencia por otros o por el material que se apila alrededor de él. Cuando preguntamos por la situación, el supervisor o guía del recorrido usualmente ofrece esta explicación. Están apenas aprendiendo ese trabajo, se necesita un poco de tiempo antes de que puedan mantener el paso. Usualmente lo logran en unas cuantas semanas. Esto nos impresiona por dos razones. Primero, un principio importante del método de instrucción del trabajo es que un estudiante nunca debe ser dejado solo a menos de que sea capaz de desempeñar el trabajo con seguridad, con una calidad aceptable y que sea capaz de mantener el paso correcto. Los que son dejados para luchar solos prematuramente se sentirán como si efectivamente así fuera y que no son cuidados, y pueden empezar a desarrollar malas actitudes. Esto puede también contribuir a un alto índice de rotación entre los recién contratados. Sin mencionar el hecho de que en el período de capacitación ellos pueden crear defectos en los productos. Segundo, otros trabajadores pueden desarrollar un resentimiento hacia el iniciado si no progresa lo suficientemente rápido para satisfacer sus propias expectativas individuales o si la falta de habilidad del estudiante afecta su propio paso. Un análisis costo-beneficio mostrará generalmente que es más barato a la larga proporcionar un apoyo adecuado durante el período de capacitación que el costo resultante por ralentizar el paso de todo el proceso. Por supuesto, todos progresamos a un paso diferente, pero los empleados tienden a juzgar la capacidad de otros en comparación con su propia habilidad. El criterio de la capacidad es mejor dejarlo al preparador que tiene la responsabilidad de ayudar a la persona de dominar la capacidad y desarrollar el paso de trabajo correcto. De esta manera el preparador también tiene un interés personal. Si el preparador fracasa en capacitar adecuadamente a los estudiantes, necesitará apoyarlos durante un período más largo y le quitará tiempo de otras responsabilidades. Para este ejemplo suponemos que el paso del trabajo es rápido y que detener la línea por un operador lento no es aceptable. Las técnicas utilizadas aquí no serían necesarias si la tarea es simple o si no hay riesgo para la seguridad del estudiante o para la calidad del producto. Este es un ejemplo para manejar una situación de trabajo de paso rápido. El estudiante y el preparador irían al lugar de trabajo para observar el trabajo desempeñado por una persona experta. Esto proporcionará al estudiante una comprensión general del contenido del trabajo y el paso de trabajo necesario. Mientras observa, pero no haciendo realmente el trabajo, el preparador puede explicar los pasos principales y los puntos clave al estudiante. El mejor método es observar el trabajo real, pero si esto no es posible o práctico por alguna razón, ver las barreras de comunicación más adelante en este capítulo, un vídeo del trabajo puede utilizarse. Desde luego este método no es suficiente para aprender realmente la capacidad, pero sí lo es para transmitir el conocimiento básico. El siguiente paso supone una simulación fuera de línea que permita al estudiante experimentar la actividad de trabajo sin hacer el verdadero trabajo. Si las partes son relativamente fáciles de mover fuera de la línea para la práctica, una imitación del área de trabajo puede establecerse de modo que la presión de la velocidad de la línea se elimine del estudiante y el riesgo tanto para el estudiante como para el producto se minimiza. En Toyota, no se entregaría una pistola de tornillos a los recién contratados, ni se los colocaría en la línea para instalar tornillos. Podrán practicar primero en una pieza de madera o en un cuerpo de pruebas hasta que sean capaces de utilizar la herramienta sin dañar el vehículo, ver una descripción más detallada de la capacitación fuera de la línea en la descripción del centro de producción global en el capítulo 2. Este método también es útil en situaciones en las cuales la tarea de trabajo es especialmente difícil o existen trucos específicos que deben aprenderse con el fin de mantener el paso y la calidad correctos. El verdadero trabajo puede ser simulado utilizando partes desechadas como ayudas de capacitación. En Toyota, cuando se lanza un nuevo modelo de vehículo, solo hay unas cuantas partes para utilizarlas en la capacitación durante las primeras fases de la producción. Con el fin de facilitar la capacitación e incrementar el número de repeticiones para el aprendiz, las partes se montan, se desmontan y luego se vuelven a montar nuevamente, una y otra vez. Por supuesto, estas partes son desechos que se utilizan solo para fines de capacitación. En el departamento de pintura los estudiantes practicarían su técnica con una pulverizadora sobre los paneles de acero de modo que puedan desarrollar la velocidad adecuada, distancia de la parte y ángulo para sostener la pulverizadora. Si se esperara que los estudiantes aprendieran a pintar en la línea durante la producción regular, probablemente harían muchos errores costosos que toman mucho tiempo y que son muy difíciles de corregir.
Una variación de este concepto puede ser utilizada cuando el trabajo no se realiza en el modo de una línea de ensamblaje o cuando solo hay una estación o máquina en la cual aprender. La capacitación puede conducirse ya sea antes o después del turno. Esto permite al estudiante el tiempo necesario para dominar la capacidad sin la presión de los requisitos inmediatos de producción. Después de que las capacidades básicas se dominan fuera de la línea, el estudiante y el preparador trabajarían en conjunto con el operador actual si es posible. Ver la figura 14.1. El preparador y el estudiante se posicionarían entre las operaciones en la línea y asumirían una parte de la operación del operador regular, A. Esto debe comunicarse al operador regular de manera que pueda modificar el trabajo estandarizado y también el siguiente operador. B. Sería instruido para ayudar a revisar y verificar que el equipo preparador y el estudiante realizaron el trabajo correctamente. Revisiones adicionales son importantes porque el preparador está concentrado en el aprendiz y puede dejar pasar algo por alto. Conforme progresa el estudiante, el trabajo cambiará del operador regular al estudiante, con la continua observación e instrucción del preparador, y con el siguiente operador volviendo a revisar el trabajo terminado. En algunas situaciones puede no ser práctico simular la capacitación fuera de la línea y la única opción es conducirla en la línea justo en donde está la acción. Dependiendo de la situación en el momento, al preparador se le pueden presentar unas cuantas opciones. Si la línea está totalmente dotada de personal, el método de compartir el trabajo descrito en la figura 14.1 puede utilizarse. Si existe una escasez de personas, puede no ser posible utilizar el método de compartir el trabajo. En esta situación el preparador debe asumir la completa responsabilidad del trabajo real y del esfuerzo de capacitación. Esta es la situación menos deseable porque el preparador debe dividir su atención entre enseñar, observar al estudiante y terminar el trabajo restante. Esto es particularmente retador porque cada una de estas actividades utiliza diferentes partes del cerebro, y combinar estas actividades es muy similar a darse palmaditas en la cabeza mientras se frota el estómago. Es posible, pero requiere de una concentración intensa. Este método es también retador porque el preparador debe enseñar una parte del trabajo y el estudiante la realizará a un paso más lento de lo que se requiere para cumplir con el ritmo de la línea, de modo que el preparador debe compensar la pérdida de tiempo del trabajo restante. Con frecuencia vemos a un preparador esperando pacientemente a que el estudiante termine la tarea, mucho más lento del paso requerido, mientras el trabajo se apila. Esto es un error. Los estudiantes serán naturalmente más lentos al principio, pero el preparador siempre debe asegurarse que el paso general de trabajo se mantenga. Un preparador experto puede ser capaz de realizar el trabajo a un paso más rápido por períodos cortos y puede necesitar que el estudiante se haga a un lado por unos cuantos minutos con el fin de recuperar el atraso si ellos empiezan a quedarse detrás del paso. Esto aumentará la duración de la capacitación, ya que pequeñas porciones del trabajo se presentan poco a poco. Al enfrentarse a esta situación, el preparador debe ajustarse y solo será capaz de darle al estudiante muy pequeñas porciones de trabajo a la vez. ¿Cómo enseñar trabajos más largos o complejos? Veamos un ejemplo de David Meyer como recién contratado en Toyota. En 1987 fui afortunado de viajar a Japón para ser entrenado en varios trabajos en la operación de plásticos de Toyota. El departamento de plásticos no está ligado directamente a la línea principal de ensamblaje de vehículos, pero existía un paso necesario para mantener moviendo el flujo y para mantener abastecida la línea de ensamblaje. Siendo un estudiante ansioso, quería probar que era capaz de hacer el trabajo y puse toda mi atención en la tarea del trabajo. En una situación en particular sustituí al operador regular en el trabajo y entendí que el paso era importante. Trabajé conscientemente, como la mayoría de los recién contratados intentan hacerlo, y pensé que lo estaba haciendo bien porque mi preparador me estaba animando. Después de lo que pareció como 1 hora o 2, pero en realidad solo habían sido 10 minutos aproximadamente, mi preparador me dio un golpecito en el hombro y me hizo una seña para que me hiciera a un lado del trabajo. Estaba confundido hasta que él señaló una gran cantidad de partes que se habían estado acumulando porque yo había sido demasiado lento. Pensaba que había trabajado muy duro y que había estado haciendo un trabajo fenomenal, cuando en realidad gradualmente me había quedado atrás. También descubrí, para mi desgracia, que el operador regular había estado volviendo a revisar todo mi trabajo para asegurarse de que yo no hubiera hecho algún producto defectuoso, y más tarde entendí cuán importante era esta revisión. El operador regular regresó al trabajo y en un corto tiempo se había eliminado la pila y la condición de la línea regresó a la normalidad.
Este ejemplo me enseñó que inclusive un aprendiz bien intencionado con buenas capacidades no es probable que mantenga el paso inicialmente y debe ser apoyado. También aprendí que el preparador debe estar al final controlando toda la situación y que es el responsable del resultado final. Un punto clave del método de la instrucción del trabajo es que el maestro no debe presentar más de lo que el estudiante pueda dominar durante cualquier sesión de capacitación. Un error común es tratar de enseñar todo lo que se necesita para hacer el trabajo en una sesión. Esto generalmente resulta en una mirada aturdida y confundida en la cara del estudiante, porque ha sido sobrecargado de información. Al enseñar trabajos largos o complejos, el preparador debe primero desglosar el trabajo en piezas manejables y presentarlas gradualmente con el tiempo. Esto es similar al desafío de enseñar a la velocidad de la línea. Un trabajo largo o complejo requiere de una presentación en pequeñas cantidades de material durante un periodo de tiempo más largo. Hablando en general, la persona promedio puede manejar una sesión de capacitación de aproximadamente 30 minutos de duración, lo que incluye la presentación del trabajo y la práctica por parte del estudiante. El desglose aproximado es de cerca de 15 minutos de enseñanza seguidos de 15 minutos de práctica por el estudiante. Durante la capacitación el estudiante se está concentrando en escuchar, observar lo que se está haciendo y luego enfocarse en hacer lo que se vio y escuchó. La mayoría de la gente tendrá problemas recordando lo que vieron y escucharon hace más de 15 minutos y ellos empezarán a preocuparse porque están olvidando, lo que empeora la situación. Para poner esto en perspectiva, un trabajo con un tiempo de ciclo de aproximadamente 15 segundos o menos puede ser normalmente enseñado en una sola sesión de capacitación. Esto depende de la complejidad y del número de pasos, pero es una directriz general. Un trabajo con una duración de aproximadamente 1 minuto puede ser enseñado en 3 o 4 sesiones de capacitación. Estas sesiones pueden ser parte de un gran bloque de capacitación, pero cada segmento debe seguir el patrón de presentar una sección y permitir que el estudiante practique lo que aprendió mientras desarrollaba cierto nivel de maestría antes de moverse al siguiente segmento. Como hemos mencionado antes, existen unas cuantas reglas rígidas, y el preparador siempre debe observar el resultado y ajustar el método de capacitación en consecuencia. Para algunas personas usted puede no impartir lo suficiente a la vez y ellos se impacientarán y querrán moverse más rápido. Una porción más chica puede ser demasiado para otros. Es necesario leer la situación y hacer modificaciones durante la presentación de la capacitación. Puede ser aconsejable enseñar trabajos más largos y más complejos en pequeños segmentos en una secuencia que sea diferente de la secuencia real del trabajo. Por ejemplo, digamos que un trabajo tiene 4 segmentos por enseñarse. Puede ser mejor enseñar el segmento número 3 antes de enseñar los segmentos 1 y 2. El segmento 3 es más fácil de aprender o requiere de una menor cantidad de trabajo. Si el preparador solamente tiene poco tiempo disponible para la capacitación, puede ser beneficioso enseñar este segmento más corto fuera de la secuencia regular del trabajo. Para nuestra exposición cuando indicamos capacitar queremos decir los pasos 1, 2 y 3 del método de 4 pasos. Nos estamos refiriendo a la porción de actividad de la capacitación en la cual se transfiere el conocimiento del trabajo. Mucho más tiempo se requiere para realmente desarrollar una capacidad completa sobre el trabajo después de que el conocimiento y la información se transfieren al estudiante, paso 4 del método de 4 pasos. El desarrollo de la capacidad puede tomar días, semanas o inclusive meses durante los cuales el preparador debe continuar proporcionando apoyo que sea necesario. ¿Cómo capacitar cuando el tiempo es limitado? Una cosa es cierta, nunca habrá suficiente tiempo disponible para realizar la capacitación de la forma que usted desea. Existen algunas circunstancias especiales que cada preparador enfrenta. Estas técnicas se reservan mejor para los momentos de cierta desesperación, momentos en los que hay una escasez de trabajadores calificados y usted necesita hacer crítico lo que sea necesario en el corto plazo más importante para hacerlo entender. Es crítico para el preparador enfocarse en el contenido más importante de la tarea con el tiempo disponible. El peor escenario posible es cuando hay varias personas ausentes al mismo tiempo y no hay suficiente gente capacitada para cumplir el requisito inmediato. Una manera de ser efectivo con una cantidad limitada de tiempo es identificar por adelantado el trabajo simple de nivel de ingreso, que pueda ser aprendido rápidamente. Toyota los llama trabajos de novatos y estos son los primeros trabajos que dan a los recién contratados y trabajadores temporales que se utilizan para complementar la fuerza de trabajo de tiempo completo.
Los trabajadores calificados pueden ser cambiados a las tareas más complejas, mientras que la tarea fácil se enseña a un recién contratado o persona temporal, que es con frecuencia un empleado de tiempo completo prestado de otro grupo de trabajo. Es especialmente importante, cuando el tiempo es limitado, extraer los puntos más importantes del trabajo. Si usted está en un aprieto, es posible transmitir rápidamente los puntos cruciales del trabajo. Los estudiantes no serán totalmente expertos en el trabajo, pero podrán satisfacer la necesidad inmediata. Usted descubrirá que en la capacitación algunas veces menos es más. Deles menos información a los estudiantes en general, pero haga que sea la información más fundamental. En esta situación es necesario hacer lo que usted tenga que hacer, pero la carga de la responsabilidad nunca cambia. Si se da a un miembro del equipo una capacitación limitada y se deja prematuramente que realice el trabajo, el preparador asume la completa responsabilidad del resultado. Si hay un problema de calidad, el preparador debe asumir la responsabilidad porque es el preparador quien tomó la decisión de colocar al miembro del equipo en el trabajo sin una capacitación completa, aun cuando el preparador no haya tenido otra opción. Ciertamente nosotros no recomendamos esta práctica, pero es con frecuencia una realidad y con una consideración cuidadosa cualquier impacto negativo puede minimizarse. Los preparadores pueden ser capaces de posicionarse en la línea en la siguiente operación, cercana, de manera que puedan mantener una vigilancia cercana y proporcionar cierto apoyo al aprendiz. Los trabajadores calificados siempre están buscando maneras de hacer lo mejor que pueden con la realidad que enfrentan en el momento. Sin embargo, tenga cuidado de que su realidad no sea solamente una excusa ligeramente velada para un mal desempeño. La realidad siempre le obligará a tomar decisiones. Asegúrese de que sus decisiones son las mejores posibles y que produzcan los mejores resultados posibles. Trabajos que requieren de capacidades y técnicas especiales. El material de la CDI originalmente se refería a las capacidades y técnicas especiales como mañas o trampas del oficio. Además de los trucos, existen movimientos especializados que son difíciles de aprender. Un ejemplo es la pintura con pulverizadora. Aplicar pintura con pulverizadora, especialmente para un acabado de alta calidad, requiere de la capacidad de un experto. El pintor debe controlar la velocidad del movimiento, la distancia de la superficie y el ángulo de la pulverizadora, así como disparar y liberar la pintura en el momento correcto. Si el movimiento es demasiado lento, se pueden desarrollar corridas y abultamientos. Si es demasiado rápido, la capa puede resultar demasiado delgada. Si la distancia de la superficie es demasiado grande, el acabado de la superficie puede no ser terso y lustroso. Mantener la pulverizadora demasiado cerca puede resultar en corridas y abultamientos y también se incrementa el número de pasadas porque el área a pintar está reducida, esto agregaría tiempo y costo. El método tradicional de aprendizaje involucraría al aprendiz observando a alguien y escuchando las explicaciones de los puntos claves. Entonces el estudiante intentaría el trabajo mientras el instructor proporciona realimentación. En este método el estudiante necesitaría practicar hasta lograr la sensación correcta y entonces grabaría en la memoria motora esa sensación en el cerebro y en el cuerpo. Esto puede tomar mucho tiempo mientras la información es percibida primero visualmente, transmitida al cerebro en donde se procesa y se envía la señal para la acción de regreso a la mano. Esta curva de realimentación hacia adelante y atrás entre el cerebro y la mano continuará hasta que se logre el resultado correcto. Un método efectivo para acortar el tiempo de práctica es que el preparador guíe la mano del estudiante a través de los movimientos. El preparador se para a un lado del estudiante y sostiene su mano mientras completa el movimiento, siempre pregunte al estudiante antes de tomar su mano. Con este método el estudiante puede ver la acción correcta con los ojos y sentirla con el cuerpo y las señales son enviadas de regreso al cerebro. Con unas cuantas repeticiones el movimiento y la sensación correctos se almacenan en el cerebro y en el cuerpo, reduciendo de ese modo el intentar ver ajustar intentar de nuevo ver ajustar hacer, patrón para intentar sentir y ver ajustar hacer. Este no es un método perfecto porque el preparador está ligeramente fuera de posición para la orientación de sus capacidades motoras. Puede ser necesario guiar la mano del estudiante solamente para las tareas más difíciles y no para todo el trabajo. Además de la técnica de mano guiada, el preparador puede enfatizar los puntos claves específicos acentuando los movimientos o dramatizándolos, haciendo pausas para causar efecto en cierto punto de modo que pueda verse la posición correcta o incrementando el número de repeticiones.
El preparador puede desempeñar el movimiento más lentamente e inclusive detenerse a mitad del movimiento para que el estudiante pueda ver la postura de todo el cuerpo. El preparador puede indicar la posición de los pies, la inclinación de las piernas, el ángulo de la muñeca y del brazo, etc. Las técnicas especiales son prácticamente imposibles de definir en palabras. Deben ser vistas e intentadas antes de que puedan aprenderse. El preparador debe tener cuidado extra para comprender completamente los detalles cuando desglose el trabajo. Estas técnicas especiales son parte de lo que nos referimos como el saber hacer del trabajo. Estas aplican no solamente al trabajo de manufactura manual sino a otros tipos de trabajo también. Por ejemplo, un vicepresidente japonés de ingeniería que fue enviado para establecer un centro técnico europeo de Toyota dijo que su experiencia más intensa de aprendizaje fue cuando estuvo en la mesa de diseño durante 6 meses hombro con un experimentado diseñador de acabado de interiores. Ambos tomaron porciones del mismo tablero automotriz y el veterano diseñador lo guió a través del proceso de diseño. Mucho de lo que estuvo aprendiendo cada día sin falta fueron las técnicas especiales de dibujo así como las técnicas relacionadas con el acabado de diseño. El reto del vicepresidente fue replicar el proceso de aprendizaje para los recién contratados en Europa. Un enfoque era enviarlos de aprendices a Japón durante 1 o 2 años para aprender de estos maestros ingenieros. ¿Cómo capacitar cuando la comunicación oral es limitada? El ambiente de trabajo actual proporciona muchas barreras en la comunicación oral como los medios principales para transmitir el conocimiento del trabajo. Muchas fuerzas laborales son multiculturales, y no se habla un lenguaje común. Este fue un desafío para aprender trabajos de los japoneses en Toyota, y algunas áreas de trabajo requieren de que se use equipo de protección, respiradores o trajes de cuerpo completo, que limitan la comunicación oral, mientras que otras áreas de trabajo tienen niveles de ruido muy altos. En estas situaciones el preparador debe aprender a comunicar la información fundamental sin hablar. La comunicación de los pasos del trabajo es bastante fácil. El estudiante podrá ver qué es lo que se está haciendo y puede imitar esa actividad. Los puntos clave pueden comunicarse con técnicas tales como señalar y hacer pausas o exagerar los movimientos e inclusive las razones pueden ser demostradas sin hablar, utilizando la mímica o demostrando el resultado de los puntos claves que se realizaron correctamente e incorrectamente. Nuevamente enfatizamos la necesidad de que los preparadores se adapten al ambiente específico y para que desarrollen métodos efectivos para la situación cercana, que probablemente varíe de persona a persona y de trabajo a trabajo. En esta situación supongamos que existe una barrera de comunicación como el requisitos del uso de un respirador, pero no hay una barrera de lenguaje. Es posible para el preparador comunicarse verbalmente con el estudiante, solo que no en el área de trabajo real mientras se realiza el trabajo. El preparador puede utilizar una videograbación del trabajo y explicar los pasos, los puntos clave y las razones mientras se reproduce la cinta. Este método no es recomendado para la capacitación general porque el vídeo está limitado en su rango de visión y es difícil apreciar los detalles. El estudiante no puede moverse más cerca para tener una mejor vista y puede no ver el detalle necesario. La técnica es buena para explicar los aspectos de alto nivel del trabajo, pero los detalles necesitarán aprenderse en el lugar de trabajo. Existen algunas técnicas que deben utilizarse durante la capacitación pero que pueden aplicarse con un énfasis mayor, o como el modo principal de comunicación, en estas situaciones. Un enfoque utilizado con frecuencia por los preparadores de Toyota es el método de pausar y señalar para enfatizar un punto clave. La pausa es para el efecto, para indicar una cosa o suceso específico. Señalar indica que se está enfatizando. Un ejemplo es la colocación de las partes en una máquina. Los puntos clave están relacionados con la colocación correcta de las partes. Un dedo señalando la orientación correcta, o si la parte se coloca en un perno, el dedo muestra la colocación del perno. Existen algunas variaciones de este tema incluyendo sostener los dedos arriba para indicar el número del paso, sostener 2 dedos arriba para indicar el paso 2, y utilizar los dedos para trazar un movimiento o patrón. Exagerar los gestos o movimientos críticos, dramatizar y hacer gestos, señalar y otro lenguaje mímico puede ser utilizado. Además, algunas técnicas que han sido comentadas anteriormente también pueden utilizarse, incluyendo desglosar el trabajo en pequeñas piezas de capacitación, aumentar el número de repeticiones y guiar la mano del estudiante mientras se realiza la tarea. ¿Cómo enseñar tareas visuales? Las tareas de inspección son únicas en el sentido de que son en gran parte visuales.
Los ojos más que las manos están haciendo los movimientos. Este es un desafío para el preparador porque necesitará mostrar a los estudiantes en dónde deben enfocar sus ojos y también cuando el estudiante realiza la tarea, el preparador debe confirmar que los ojos del estudiante siguen la trayectoria correcta. Hemos observado a muchos preparadores enseñando una tarea de inspección. Mientras le dicen al estudiante que inspeccionen la parte, el preparador podría sostenerla, girándola de esta manera y otra, sosteniéndola arriba para una vista en ángulo, etc., pero nunca proporcionará la trayectoria real para que lo sigan los ojos. En el caso de inspeccionar partes más grandes, vemos a los preparadores agachándose para mirar en un ángulo correcto, arrastrando sus manos a lo largo de la superficie, inclusive deteniéndose aquí y allá para revisar un defecto potencial. Esto no debe hacerse al tratar de enseñar un patrón de inspección porque es una interrupción y una distracción de la capacitación. Para las tareas de inspección es importante separar la tarea de inspección como mirar de qué buscar. En la prueba del trabajo, el estudiante tratará de emular al preparador, también moviendo la parte de esta manera y otra o agachándose para tratar de copiar la postura del preparador. El primer paso para el preparador, entonces, es identificar la trayectoria correcta para que la sigan los ojos. Esto depende de si la inspección es del tipo de detección o una inspección general de la superficie. Las inspecciones de detección tienen el objetivo de identificar las áreas específicas en donde es probable que ocurran los problemas. Estos problemas son específicos de la ubicación, siempre ocurrirán en el mismo lugar. Un problema de un tornillo faltante, por ejemplo, puede ocurrir solamente en donde el tornillo va a ser insertado. Otros defectos tales como grietas o daños pueden ocurrir también en las ubicaciones específicas. Para estas situaciones el método de señalar y pausar que se mencionó con anterioridad puede utilizarse. El preparador señala la ubicación específica cuando explica el trabajo y el estudiante también señalará mientras realiza el trabajo. De hecho, el acto de señalar es parte del trabajo y debe hacerse como una parte regular de la tarea. Para las inspecciones de detección Toyota con frecuencia usa un yoshi, palabra japonesa que se traduce en líneas generales como revisión. Esta es similar a los pilotos de aviones al conducir una inspección antes del vuelo. El piloto grita una cosa, el copiloto la verifica, la señala y grita revisado. El acto de señalar mientras se mira requiere de una conexión diferente en el cerebro y ayudará en la prevención de inspección ciega, una condición que permite a una persona ver directamente a algo pero no verlo. Todos hemos experimentado la situación en la cual un defecto que llega al cliente es tan obvio que todos nos preguntamos cómo pudo pasar por el operador. Es por esto que sucede. Este efecto es similar a la memoria motora porque los ojos están mirando y el cerebro está viendo basado en la memoria, pero en realidad no está procesando la situación actual. Es un estado de hipnosis y es una ocurrencia común en el trabajo repetitivo. Señalar con el dedo rompe el patrón del cerebro y requiere atención al asunto presente. También proporciona un indicador visual a los líderes de que la tarea se está realizando porque la señalización es visible, mientras que el movimiento del ojo no. Para tareas especialmente críticas en Toyota el operador puede utilizar una crayola para marcar una ubicación indicando que la tarea se ha realizado, por supuesto esto se realiza solamente sobre superficies no visibles, tal como las tuercas de la barra de acoplamiento. Existen dos categorías de tareas de inspección. La inspección en el proceso, paso de inspección como parte de otra tarea, e inspección para toda la tarea. La inspección en el proceso puede especificarse como un paso importante de la tarea. Por ejemplo, el paso principal puede ser inspeccionar la cubierta de la bolsa de aire. Si toda la tarea fuera una inspección, usualmente una inspección más meticulosa por un inspector, la tarea se habría desglosado en múltiples pasos importantes. El inspector sería el responsable de una inspección más completa, posiblemente incluyendo las revisiones dimensionales, revisiones de color, acabado de superficie, etc. Para esta discusión nos estamos enfocando en la parte visual de la inspección en el proceso, pero los mismos conceptos pueden aplicarse a los trabajos de inspección. La inspección visual de la superficie requiere del movimiento de los ojos sobre un patrón específico. El patrón debe ser definido con base en los siguientes criterios. 1. El patrón debe incluir cualquier ubicación de detección en donde ocurrirán los defectos. 2. El patrón se basa en anchura focal de la visión, cuánta área puede verse en un momento. La figura 14.2 representa un patrón de inspección que incluye tanto las ubicaciones de detección como una inspección completa de superficie.
La trayectoria visual que siguen los ojos está determinada por la ubicación de las revisiones de detección y la anchura focal de la visión. Uno de los desafíos de las tareas de la inspección visual es el rango focal relativamente estrecho de los ojos humanos. Si vemos hacia adelante, podemos detectar el movimiento en el ángulo relativamente amplio, los colores en un ángulo más estrecho y el detalle en un área muy pequeña. Esto es porque el área en el centro de la retina, llamada la fóvea, responsable del enfoque detallado, es muy pequeña. Podemos ver cosas en la periferia pero no claramente. Creemos que podemos ver bien en la periferia porque los ojos están constantemente en movimiento, de lado a lado como sea necesario. Vea de cerca esta oración y no mueva los ojos. Observe qué tan lejos arriba y debajo de esta línea puede usted ver claramente. Observe qué tan lejos a la izquierda o a la derecha de un solo punto focal puede usted ver claramente sin mover los ojos. ¿Notó que sus ojos tienden a girar automáticamente en la dirección que estaba tratando de ver? Probablemente si usted mira fijamente una letra en el centro de esta oración, todavía puede ver las letras a ambos extremos de la oración. Debe notar que las letras en los extremos no son realmente distinguibles. Puede ver algo allí, pero es imposible leer realmente cualquier letra. La clave es determinar el área de visión en la cual los defectos son distinguibles. Nosotros llamamos a esto el rango de distinción visible. Afortunadamente, en la mayoría de las tareas de inspección visual, solo es necesario detectar alguna variación en la superficie mientras se barre visualmente sobre la trayectoria de la inspección. Si se detecta una anomalía, puede examinarse de cerca. Sin embargo, si la trayectoria de la inspección es más amplia que el rango de la distinción visible o los ojos se desvían de la trayectoria de inspección, cualquier defecto fuera del rango de la distinción visible probablemente pase sin ser detectado. Nuestro rango de visión periférica de distinción es más grande de izquierda a derecha de lo que es de arriba a abajo al seguir una trayectoria de inspección vertical debido a la colocación lado a lado de nuestros ojos. El rango de distinción visual promedio es aproximadamente de 10 a 15 centímetros, 4 a 6 pulgadas, del lado izquierdo al lado derecho, vea la figura 14.3. Cuando la trayectoria de inspección es horizontal, el rango de distinción visible de arriba a abajo se reduce aproximadamente a 7 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas figura 14.4. Estas variaciones deben ser consideradas al determinar la trayectoria de inspección. Cierta superposición debe darse con cada trayectoria de inspección para evitar que sin darse cuenta se pasen por alto cualquier imperfección. El preparador puede demostrar la trayectoria correcta y el rango visible con sus dedos. Para la trayectoria de lado a lado, figura 14.4, el preparador puede utilizar sus dedos índice y pulgar para formar una especie de L. Con la punta de los dedos pulgar e índice indicando el límite del rango visible. Para una trayectoria de arriba a abajo, figura 14.3, el preparador puede utilizar el dedo índice y el meñique para formar una letra U, que será aproximadamente de 10 a 15 centímetros, 4 a 6 pulgadas. Por supuesto, las manos de todos tienen tamaños diferentes, de modo que para las manos pequeñas una combinación diferente de dedos puede ser necesaria para indicar el rango visible y la trayectoria. Los pasos principales y los puntos claves para una inspección en el proceso de la parte en la figura 14.2, aparecen enseguida. Consejo. Utilizar una parte muestra con los puntos de inspección y las trayectorias indicadas con un marcador para mostrar la trayectoria correcta y los números de los pasos es un buen auxiliar de capacitación. Paso principal. Inspeccionar la cubierta de la bolsa de aire. Puntos claves. 1. Siga a la trayectoria de inspección con los dedos para que sea posible ver si se está siguiendo la trayectoria correcta. Razón, asegurarse de que no se pase por alto ningún área y se utiliza la trayectoria más eficiente. 2. Inspección de detección de 4 ubicaciones. Razón, estas 4 ubicaciones tienden a defectos repetitivos. Al demostrar los pasos principales y los puntos claves, el preparador empezaría en la ubicación 1 y, utilizando los dedos, mostraría la trayectoria correcta, moviéndolos a través de la parte a la ubicación 2. En esta ubicación el preparador haría una pausa, señalaría y gritaría revisado, antes de moverse hacia la ubicación 3 con los dedos en forma de U. En la ubicación 3 el preparador nuevamente haría una pausa, señalaría y gritaría revisado, antes de proceder a lo largo de la trayectoria de inspección con los dedos. Las acciones pausar y señalar demuestran la ubicación de controles específicos. Esta tarea se desglosaría en formas diferentes también. El movimiento de ubicación a ubicación puede darse como puntos claves individuales.
Escogimos no presentar la tarea de esta forma porque 7 puntos serían demasiados para recordar y harían engorrosa la capacitación. Esta es una decisión individual que debe hacer el preparador. Si el preparador demuestra las trayectorias y se detiene para señalar cada ubicación de detección, es probable que el estudiante aprenda fácilmente a repetir la parte de movimiento de la tarea, la parte de cómo inspeccionar. La siguiente fase de la capacitación de inspección concierne a qué buscar y qué hacer cuando se descubre un problema. La siguiente sección explica cómo desarrollar el conocimiento en el trabajo y la habilidad de juicio. Cómo desarrollar la habilidad de juicio y el conocimiento en el trabajo. Prácticamente cada trabajo que los trabajadores deben realizar en los tiempos modernos requerirá del desarrollo de la habilidad de juicio y del know-how acumulado que se aprende en el trabajo con el tiempo. Los preparadores con frecuencia cometen el error de tratar de enseñar la habilidad de juicio mientras enseñan la tarea del trabajo. Esto sin duda provoca que el proceso de capacitación se salga de curso y que el estudiante se confunda. Por ejemplo, casi todos los trabajos requieren de cierta clase de inspección en el proceso y una tarea de inspección se compone de 3 partes. Cómo ver, la tarea, qué buscar, conocimiento de los defectos, y el juicio respecto al nivel de aceptación de los defectos encontrados. La tarea de inspección debe separarse en 3 componentes para la capacitación. La porción de la tarea se cubre primero, como se describe en la sección anterior, y el conocimiento y el juicio se desarrollan después, aparte de la capacitación de la tarea. De modo que el estudiante aprenda cómo inspeccionar, pero no qué buscar o qué hacer si encuentra algo anormal. Esto es, al principio, extraño para los estudiantes porque esperan aprender lo que están buscando. Veamos un ejemplo típico de capacitación para entender mejor en dónde está el problema. El siguiente diálogo es típico cuando el preparador intenta mezclar los 3 elementos de la tarea de capacitación en una sesión. El preparador empieza la presentación de los pasos principales. Preparador. Hay 5 pasos importantes en este trabajo. El primero es inspeccionar la cubierta de la bolsa de aire. Cuando usted esté inspeccionándola necesita buscar cualquier exceso de sellador, partes faltantes y remaches que no estén adecuadamente asentados, señalando de manera aleatoria la cubierta de la bolsa de aire. Asegúrese de revisar cada remache y de que no haya sellador en la bolsa de aire, rotando la parte y observándola. Este ejemplo incluye varios errores comunes. Primero, la presentación mezcla los pasos principales, los puntos clave y las razones en una serie continua. Para nuestro punto aquí sin embargo estamos interesados en la mezcla de las tareas. El qué buscar y cómo buscarlo. La parte de cómo está descrita en términos muy generales utilizando términos como necesita ver y asegúrese de ver. Esto es como decirle a alguien que tenga un buen día. ¿Qué exactamente significa eso? Otro problema al enseñar las tareas de inspección es que el producto inspeccionado puede no tener ningún defecto, ojalá. ¿Cómo explica qué es lo que el estudiante debe buscar si no está presente? El problema es que el enfoque de la capacitación está en el conocimiento y el juicio más que en la tarea, la inspección real. Nuestra experiencia es que si usted no aprende un método de inspección efectivo, no importa si puede clasificar los defectos porque probablemente no los verá. Por otro lado, si tiene un buen método de inspección, el operador probablemente podrá encontrar y reconocer una condición anormal, solo que no sabrá qué hacer con ello. Revisemos otro diálogo que corrige los problemas de esta presentación. Esta vez regresaremos a la preparación del estudiante para explicar cómo se enseña una tarea de inspección. También esta sesión de capacitación se concentrará en la parte de la inspección del trabajo solamente. Preparador. Hoy le enseñaré cómo inspeccionar la cubierta de una bolsa de aire. En realidad existen 3 partes en este trabajo y hoy le enseñaré solamente una de ellas. Quiero enseñarle cómo hacer una inspección real ahora, y más tarde le enseñaré qué tipos de defectos buscará y cómo determinará si son aceptables o no. Existen 2 pasos principales para esta parte del trabajo. El primer paso principal es inspeccionar alrededor de la placa de la cubierta. Utilizando sus dedos, el preparador trazará una trayectoria alrededor del perímetro de la placa de la cubierta en donde está inspeccionando buscando exceso de sellador. El segundo paso importante es inspeccionar los remaches. El preparador señalará y hará una pausa en cada remache en un patrón específico. Ahora me gustaría mostrarle el trabajo nuevamente y esta vez le explicaré los puntos claves. El primer paso principal es inspeccionar alrededor de la placa de la cubierta. Existen 2 puntos claves para este paso.
El primero es seguir la trayectoria desde abajo y moverse alrededor de la placa de la cubierta, demostrando la trayectoria con sus dedos. El segundo punto clave es utilizar sus dedos para seguir la trayectoria, demostrando la técnica. El segundo paso principal es inspeccionar los remaches. Existen dos puntos claves para este paso también. El primero es revisar los 4 remaches, señalando y haciendo una pausa en cada uno en orden. El segundo es señalar a cada remache con su dedo índice. La capacitación continuaría de esta manera hasta terminar. El preparador entonces haría que el estudiante realice el trabajo y empiece la operación de inspección. El preparador permanecería con el estudiante y le pediría que inspeccione cada cubierta de bolsa de aire y luego se las pase a él. El preparador también inspeccionaría la parte y si encuentra algún defecto, se detendría y lo revisaría con el estudiante. Es probable que éste note anormalidades por sí mismo, pero no tendrá una comprensión de si la condición es aceptable o no. Durante este proceso de revisión, el preparador está forjando el know-how acumulado y la habilidad de juicio del estudiante. Cuando el preparador está seguro de que él está realizando la tarea de inspección de manera correcta y no deja pasar defectos, puede pedirle que ponga cualquier cubierta de bolsa de aire anormal en una caja de partes defectuosas. El preparador y el estudiante pueden evaluarlas más tarde. Cuando el preparador evalúa los artículos descubiertos por el estudiante que se colocaron aparte, puede tomarse el tiempo para explicarle lo que se encontró, nombre y causa del defecto, así como empezar a desarrollar en él la comprensión de los niveles de aceptación, bueno o no bueno. En Toyota las muestras de defectos comunes son almacenados a menudo en el área de trabajo para fines de capacitación, y en algunos casos las muestras de límites, muestran los límites de aceptación de imperfecciones cosméticas, se mantienen como un auxiliar en el desarrollo de la habilidad de juicio. El desarrollo del conocimiento y de la habilidad de juicio puede extenderse por varios meses. No es necesario para el preparador mantenerse con el estudiante en todo momento durante este periodo. Si el estudiante es capaz de pedir ayuda, utilizando el andón, o poner a un lado la parte hasta que se pueda hacer una evaluación, puede trabajar en gran parte sin ayuda. ¿Cómo enseñar las tareas que se realizan con poca frecuencia? Los trabajos repetitivos ofrecen muchas oportunidades para practicar y desarrollar capacidades y requieren de una capacidad superior debido a su frecuencia. Existen otras actividades que ocurren con muy poca frecuencia y no se tiene la intención de que sea una parte regular del trabajo. Por ejemplo, cuando falla un sistema automático, es necesario realizar la operación de manera manual. Las operaciones manuales del sistema no se supone que sean realmente parte de la tarea general y, por lo tanto, no es algo que se haga de forma regular. Muchas actividades pueden ocurrir mensual, semestralmente o con menos frecuencia. ¿Cómo se maneja la capacitación para esa clase de actividades poco frecuentes? Dado que la tarea es muy poco frecuente, no es necesario tener a varias personas que sepan cómo realizar la tarea y la necesidad de capacitación sería mínima. Si el método de IT se utilizara por completo, se requerirían 7 repeticiones de la tarea para completar la capacitación, un mínimo si se siguieran todos los pasos del método IT. Cuando la tarea se hace una vez, no necesitará ser repetida de nuevo durante mucho tiempo. Espera el preparador hasta la siguiente ocasión en que se necesita la tarea y luego retoma la capacitación para repetir el siguiente paso. ¿Repetiría el preparador solamente el proceso aun cuando no es necesario hacerlo nuevamente? No. Esta situación requiere de una ligera modificación del método de la IT. Para estas tareas poco frecuentes, los líderes e ingenieros de Toyota prepararán una hoja de instrucción de la operación, también llamada hoja de instrucción del trabajo. La hoja de la instrucción de la operación es muy similar a una hoja de desglose de trabajo, pero no tiene las razones para los puntos claves relacionadas y en su lugar tiene una sección de diagramas, dibujos o fotografías que clarificarán la operación. Este documento se utiliza más como referencia para cómo hacer la tarea que como un auxiliar de capacitación. Cuando es necesario realizar la tarea, es posible revisar la hoja de instrucciones y seguir las indicaciones lo suficiente para realizar la tarea. La instrucción de la operación es similar a una receta de cocina. Alguien con capacidades limitadas puede seguirla lo suficientemente bien para terminar con éxito la tarea. Observe que en un capítulo anterior, cuando discutimos la diferencia entre hoja de trabajo estándar y la hoja de desglose de trabajo, dijimos que la hoja estándar es para la eliminación del desperdicio y la del desglose es para la instrucción del trabajo.
Dijimos que el trabajo no tenía que referirse a ninguna de las hojas para realizar el trabajo porque ellos debían haber aprendido el trabajo lo suficientemente bien para hacerlo repetidamente dentro del tiempo tag time. En el caso de las tareas poco frecuentes, la hoja de instrucción de operación es una herramienta para la capacitación, pero también es una referencia para el trabajador para realizar el trabajo. Ya que realizan el trabajo con tan poca frecuencia, no puede esperarse que recuerden todo durante el largo tiempo entre los desempeños del trabajo. Por la naturaleza poco frecuente de estas tareas, son generalmente terminadas ya sea por el líder del equipo o por el líder del grupo o por otro recurso fuera de la línea. No es necesario enseñar a mucha gente a realizar la tarea porque no es una parte rutinaria del trabajo y es posible terminar la tarea siguiendo la hoja de instrucción de la operación cuando sea necesario. Cuando se termina una tarea de poca frecuencia, es difícil para cualquiera recordar todos los detalles. Si los detalles se escriben, es fácil seguirlos. Debemos señalar que en algunos trabajos existen menos tareas repetidas y una parte más grande de tareas realizadas con poca frecuencia. En este caso, habrá más uso de las hojas de Leite que son la referencia para realizar el trabajo. ¿Cómo utilizar los auxiliares de capacitación? Los auxiliares de capacitación pueden utilizarse para ayudar a clarificar la tarea o la velocidad del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se enseña una tarea de inspección, la trayectoria de inspección y la ubicación de los puntos de inspección están marcados en una parte muestra para indicar la trayectoria correcta de inspección. Desarrollar el juicio se simplifica si los ejemplos reales de las partes defectuosas pueden mostrarse al estudiante durante la discusión. En el capítulo 2 discutimos varias ideas que se utilizan en los centros de producción global y en el área de trabajo de Toyota. Estos auxiliares de capacitación acortan el tiempo de aprendizaje y permiten la práctica sin la preocupación de crear defectos. Los auxiliares de capacitación pueden ser hojas limpias u otros artículos visuales que ayudan a la comprensión. Un ejemplo que vimos durante una clase de instrucción del trabajo fue una hoja con códigos de colores para ayudar a identificar la información clave. Si la tarea que se enseña es completar una hoja de recopilación de información, una hoja muestra con números escritos en ella e indicando los pasos ayuda al estudiante a recordar la secuencia y la ubicación de la información. Siempre busque formas de transmitir la información rápida, fácil y efectivamente. Esto se vuelve particularmente importante para las tareas que se realizan con poca frecuencia. Existen muchas situaciones desafiantes. El método de la IT es deliberado, organizado y detallado y le ayudará a producir excelentes resultados. Sin embargo, no habrá una escasez de desafíos. Estos desafíos son lo que hace tan excitante el esfuerzo de capacitación. Los preparadores deben pensar constantemente en lo que están haciendo y experimentar nuevas técnicas para mejorar su efectividad. La mayor parte del libro ha utilizado trabajos de rutina y repetitivos como ejemplos, e inclusive en estos casos observamos que hay mucho que aprender. Intencionalmente nos hemos enfocado en las situaciones más básicas de la capacitación para ilustrar la filosofía y la metodología de capacitación central. También hemos dado ejemplos de desgloses de trabajos y análisis de requisitos de capacidades para trabajos que son menos rutinarios. Desafortunadamente, usted enfrentará muchas situaciones difíciles no cubiertas en este libro. Esto requerirá que aplique su propio aprendizaje y creatividad a esos desafíos. Los trabajos menos rutinarios son obviamente más complejos y toma más tiempo dominarlos. El Centro Técnico de Toyota en Estados Unidos ha estado trabajando por años para simplificar el proceso de capacitación para acelerar el crecimiento de los nuevos ingenieros conforme crece el centro técnico, y ha sido un desafío tras otro. Pero el proceso de pensamiento básico sobre cómo desarrollar a la gente es el mismo. Un consejo que podemos darle es que siga intentándolo. Trabajar para desarrollar un enfoque sistemático a la capacitación es mejor que dejar la capacitación al azar. En la sección final de este libro mostramos cómo verificar que el proceso de capacitación está produciendo el resultado deseado.